Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra. Hemos estado estudiando sobre la ley de Moisés y ya hemos cubierto dos partes sobre la ley y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted vaya ahí a las redes sociales y puede escuchar la primera parte y la segunda. Hoy vamos para la tercera y vamos a continuar hablando y estudiando sobre la ley. Y quiero dejar bien claro, y quiero que todos ustedes entiendan muy claramente que no son varias leyes, no son 2, ni 3, ni 4 leyes. Solo existe una ley. En la Biblia, en la palabra de Dios, solo existe una ley. Porque hay que enseñar esto, porque hay muchos estudiosos bíblicos que al no entender la gracia de Dios y al no entender el propósito de la ley de Dios, ellos hacen distinción entre las frases bíblicas donde se lee de diferentes maneras, como por ejemplo, en algunos pasajes bíblicos se lee, cuando habla de la ley de Moisés, se lee de esta manera. En algunas partes dice la ley de Moisés, pero en otras partes dice la ley del Señor, y en otros lugares la ley de Dios. Entonces, estos estudiosos bíblicos dicen que los 10 mandamientos son la ley del Señor, mientras que las leyes concernientes a las ordenanzas, las ofrendas, las fiestas y la alimentación, dicen ellos que son las leyes de Moisés. Entonces ellos aquí están ya haciendo diferencia. Ellos están diciendo que la ley de los 10 mandamientos son las leyes de Dios, mientras que esas ordenanzas son las leyes de Moisés. También dicen ellos mismos, estos mismos cristianos que tienen este punto de vista, dicen que Cristo cumplió las leyes de Moisés, que contienen ordenanzas, pero que su obra terminada del Calvario no incluía los 10 mandamientos. Esto es lo que dicen esta gente. Pero miren, hermano, comprendan esto. Si usted ha leído la Biblia de punta a cabo y la ha leído varias veces, usted va a comprender lo que yo le estoy diciendo. Miren, la ley de Moisés, la ley de Dios y la ley del Señor en la Biblia se refieren a una sola cosa. O sea que por el hecho de usar los términos la ley de Moisés, la ley de Dios o la ley del Señor, yo puedo usar los términos que yo quiera, pero todo eso significa una sola cosa. Significa la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces decir que la ley de Moisés fue abolida en el Calvario, pero que la ley del Señor no, esto es totalmente una mala interpretación de las Escrituras. Porque las palabras ley de Moisés y ley del Señor y la ley de Dios se intercambian en las Escrituras, pero quieren decir lo mismo. Significan lo mismo, una sola cosa. Y esto yo se los voy a probar a ustedes bíblicamente. Yo voy a dar unos versículos donde les voy a probar sobre esto. Miren, en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios se enseñan 3 sistemas de leyes.
todos los que hemos estudiado el Antiguo Pacto, hemos aprendido que existen en la Biblia 3 áreas de mandamientos que cubren toda la ley, que es una sola ley, pero con 3 áreas diferentes, que son, número 1, los mandamientos de la ley moral, que usted lo va a encontrar ahí en Éxodo capítulo 20, del 1 al 26, que habla sobre los 10 mandamientos. Eso es una ley moral. Se supone que moralmente uno se debe de comportar así. ¿Por qué? Porque es algo razonable, es algo bueno, es algo santo. Y la moralidad, aún nosotros ya no estando bajo la ley, la moralidad es algo que debe permanecer para siempre. Es algo que debe tener el hombre. Bueno, hay 3 tipos de sistemas de ley. 1, los mandamientos de la ley moral, que habla Éxodo capítulo 20. 2, las leyes civiles. Las leyes civiles hablan sobre el comportamiento que debe tener un ciudadano, una persona. Y esto usted lo va a encontrar en Éxodo capítulo 21, del 1 al 24. Y número 3, las ordenanzas. Éxodo 24 al 31. Las ordenanzas hablan de todo el sistema religioso, todo lo que el pueblo de Israel como religioso debía practicar. O sea, hermanos, que el primero lidia con la conducta moral. Y esta conducta moral está condensada y está encerrada en los 10 mandamientos. La segunda son las leyes civiles, que lidian con la conducta social de las personas para toda la nación. Y la tercera son las ordenanzas que lidian con las obligaciones religiosas de toda la nación de Israel. Estas ordenanzas y estas obligaciones incluían los días santos, las ofrendas, los sacrificios y las fiestas de Israel, que tenían varias fiestas y cada fiesta quería significar algo. Ahora, todas estas 3 áreas eran parte de una sola ley dada por el mismo Dios, en el mismo lugar, en el mismo tiempo y a una sola nación a través de Moisés para un mismo propósito. ¿Ven? Todas esas cosas se las dio Dios a Moisés para la nación de Israel. Y todas esas 3 cosas y todo lo que involucra todo eso significa una sola cosa. Significa la ley de Dios o la ley de Moisés o como usted quiera llamarlo. Si usted quiere llamarle hay personas que le llaman la ley de Moisés, otros la ley del Señor y otros la ley de Dios. Como usted quiera llamarlo, pero significa solo una cosa. Amén. Entonces, para enseñar el error de los maestros que hacen diferencia entre la ley de Moisés, la ley de Dios o la ley del Señor, nosotros vamos a probar con escrituras, hechos convincentes de que la ley es solo una. No son varias leyes. Y esto es bueno que yo le explique. ¿Sabe por qué? Porque por ahí hay muchas sectas que guardan el sábado. Ellos dicen que tienen que guardar los 10 mandamientos estrictos porque eso está vigente, que eso no fue abolido. Y entonces se esmeran por guardar el sábado. Y ellos piensan que si no cumplen con el sábado, pues van a perder sus vidas. Pero la Biblia es clara cuando dice que nosotros los cristianos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo.
Mi salvación depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mi salvación depende de la fe que yo he puesto en Jesucristo y que estoy viviendo ahora para Él. No depende de que yo guarde el sábado o no lo guarde. No depende de que yo me circuncide. No depende de que yo trate de guardar la ley moral de Dios. No, mi salvación solo depende de Jesucristo, el Hijo de Dios. La salvación que yo tengo en Cristo no depende de mí. Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Yo solamente puedo creer en el Hijo de Dios. Y cuando creo, entonces el Hijo de Dios me da vida, me da libertad, me santifica y me hace un hijo de Dios. Es todo a través de Él. ¿Ven? Bueno, como por ejemplo, si usted va a Lucas, capítulo 2, y vamos todos a Lucas, capítulo 2, y vamos a estudiar ahí en el versículo 21 y el 24. La Biblia dice, referente a la obediencia de la ley que se utilizaba en el pasado, algo muy poderoso. Y leemos: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahora ponga atención a este versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme, y voy a hacer énfasis, a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ven, ellos iban a presentar, iban a hacer un rito que era conforme a la ley de Moisés. Vamos a leer el 24 ahora. Como está escrito, y ahora aquí pongo énfasis, en la ley del Señor. Primero el doctor Lucas utiliza ley de Moisés y después dice la ley del Señor. ¿Ve cómo lo intercambia? Pero es para referirse a una sola cosa. Volvemos al versículo 23. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ven. En el versículo 24, en vez de usar la ley de Moisés, vuelve a usar la frase, la ley del Señor. Entonces, note usted en estos pasajes que María intercambia los términos para referirse a una misma cosa sobre la ley. O podemos decir que el doctor Lucas fue el que intercambió aquí los términos. Y entonces dice, conforme a la ley de Moisés, y después dice, conforme a la ley del Señor. O sea que el lenguaje se intercambia para referirse a una sola cosa, para referirse a toda la ley de Dios. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos, sino del mandamiento del sacrificio que había que presentar al Señor. Y esta parte se encuentra en la ley ceremonial de Moisés. Y Lucas lo llama la ley del Señor. ¿Me entienden? O sea que cuando estos maestricos dicen de que una parte fue abolida por la otra no, es que no están interpretando las escrituras con todo el contexto de ellas. Entonces, después seguimos leyendo ahí mismo en Lucas, capítulo 2, versículo 39, dice: después de haber cumplido
con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. No podemos hacer ningún tipo de distinción entre la ley de Dios, la ley de Moisés o la ley del Señor, porque todo significa una sola cosa, todo significa la ley de Dios. Pero algunos maestros, para probar sus puntos de vista o para probar sus doctrinas, ellos usan estos mismos diferentes términos del lenguaje para enseñar sus errores doctrinales. Así que por lo tanto, hermanos, yo concluyo diciendo, en este estudio, voy a concluir esta línea de pensamiento, no el estudio, sino la línea de pensamiento, diciendo que la ley se refiere a toda la ley del antiguo pacto, incluyendo los 10 mandamientos. Esto tenemos que tenerlo muy pendiente, porque cuando hay veces que hay personas que le dicen, sí, la ley fue abolida, pero no los 10 mandamientos. Hermanos, también los 10 mandamientos fueron abolidos. Toda la ley de Moisés fue abolida, toda la ley de Dios fue abolida. Y aquí yo estoy en este estudio, que va a ser un estudio pequeño, yo estoy tratando de definir en realidad qué es la ley. La ley es toda la ley de Moisés, es toda la ley de Dios. No hay separación en ella. Si Cristo cumplió una parte de la ley, como dicen algunos maestros, entonces, de acuerdo con la enseñanza de la Escritura y no con lo que estos maestros modernos dicen, podemos afirmar que Cristo sí cumplió toda la ley en su totalidad. Por lo tanto, ya que esto es así, quiero enumerar 4 hechos que Cristo hizo por el creyente en el nuevo pacto, en la gracia. Cuatro cosas muy importantes que Cristo hizo por el cristiano. Número 1, y escuche bien, número 1. El cristiano no está bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo el Señor. Y yo se los voy a probar con las Escrituras. Vamos todos a Romanos 6:14. Y en Romanos 14, nuestro amado hermano Pablo lo explicó muy bien. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo otra dispensación, la de la gracia. La ley ya pasó, la ley es del pasado. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, estamos bajo la dispensación de la gracia. Ya no estamos bajo la dispensación de la ley. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Ahora estamos no en la ley, sino estamos en la gracia. Esto es muy importante que usted lo entienda. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense que lo repito y lo repito para que esto se meta en su conciencia. Bien. 2. Todos los creyentes de Cristo han sido liberados de la ley. Vamos a Romanos 7:6 y dice, pero ahora somos libres de la ley. ¿Ve? Usted ha sido libre de la ley. La ley no tiene dominio sobre usted.
La ley no tiene dominio sobre usted. Usted ha sido libre de la ley. Y libre quiere decir libre. Número 3. Todos los creyentes estamos libres de la ley. Parece que es una repetición, pero no. Vamos a Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos libres de cualquier ley. ¿Entienden? Y número 4, todos los creyentes estamos muertos a la ley. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Estoy muerto a la ley. Y todo esto sucede al cristiano al aceptar a Cristo. O sea que al aceptar usted a Cristo, número 1, usted no está bajo la ley. Número 2, usted ha sido liberado de la ley. Número 3, estamos libres de la ley. Y número 4, estamos muertos a la ley. Mire, la misma ley, si usted se vuelva a leer este versículo de Gálatas 2:19, dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley misma me mató y al matarme estoy muerto a ella. ¿Ven el punto? A fin de que viva para Dios. O sea, la misma ley me mató y yo ahora como muerto, estoy muerto a ella, pero estoy viviendo para Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre por siempre. Aleluya, gloria sea el Señor. Entonces esto es un tema corto hoy. Yo solamente quería definir la ley, que no son 2 leyes, ni 3, ni 4, sino es una sola que fue abolida por Cristo en la cruz. Y que a nosotros haber aceptado a Jesucristo, ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya nosotros hemos sido liberados de la ley, ya nosotros estamos libres de la ley y ya nosotros estamos muertos a la ley. La misma ley nos mató y como muertos no le podemos servir a una ley porque estamos muertos y como muertos entonces estamos sirviendo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Este es el estudio número 3. En el próximo estudio, en el número 4, vamos a estudiar por qué la ley fue dada por Dios. Y yo les aseguro que si usted escucha todos estos mensajes, usted va a adquirir un conocimiento poderoso sobre la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.